Chin, amigo, el Lauta, Franquito. Vamos arriba, gente. Bueno. Abrí. Estás de costado. Ah, estoy de costado. Opa. Para. Estas tecnologías. Wally, querido. Muchas gracias por sumarse. Bueno, esperemos que ahí no se ve. Ahí está. Creo que ahí va a andar bien. ¿Cómo escuchan ahí la voz? ¿Llega bien? Por lo menos a la primera gente que están por ahí. Leonel. Desde Francia, ahora. Bien. Bueno, mientras va entrando la gente, vamos a tocar un poquito. Sino también pensar el tambor dentro de la sociedad, cómo lo vamos a llevar adelante, cómo lo estudiamos, cómo lo transmitimos y bueno, compartir un poco, problematizar el tambor, poder llegar a gente que también no conoce por ahí la movida, así que también es un espacio de difusión y un espacio para compartir preguntas, dudas, respuestas, para hacer todo lo que sea relacionado al tambor y obviamente al canto y la danza, sí, sin olvidarnos de la famosa trilogía. Bueno, tenemos hoy el primer ciclo, Háblame de tambor, o Háblame de tambor, como más le guste. Entonces, vamos a ir hoy con un invitado especial, un hermanazo. ¿Me escuchan bien, no? ¿Me están escuchando bien? ¿No satura la voz? Creo que estamos bien. Un hermanazo de la vida, un hermanazo del tambor, con quien tengo el gusto de compartir, no solo en el ámbito académico, sino también en espacios colectivos del tambor, ya sea espacios, digamos, artísticos o espacios de puntos, vamos arriba. Espacios de formación del tambor en general, el tambor como vida, el tambor latiendo en cada rincón de nuestras vidas, formando parte del motor necesario para poder seguir subsistiendo básicamente. Bueno, vamos acá, presento al maestro. Tenemos hoy a Carlos Seminara. Carlos Seminara es un percusionista, músico, tamborero, docente de la ciudad de Rosario. Arrancó a estudiar en 1998, hace varios años ya que viene
investigando sobre la vida del tambor, viajando, estudiando con diferentes maestros por toda Latinoamérica. Ahora nos va a contar un poquito. Fundador y docente de la Cátedra de Percusión Latinoamericana, ¿sí? También vamos a estar hablando un poco de toda esta cuestión de llevar el tambor a la academia, de todo lo que eso implica. En este momento se encuentra escribiendo su primer libro, ¿sí? Así que lo vamos a atomizar con las preguntitas, ¿bien? Para que nos cuente a ver qué locuras están pasando por esa cabecita. Queremos saber todo, Carlo querido. Y fundador de la Asociación Tocolobombo, de la cual he tenido el privilegio de participar varias veces, y que era un encuentro, el Rosario Repercute, que salía de Tocolobombo, en donde participaban percusionistas de todo el mundo. Tremenda data que viene en Rosario con su tremenda historia del tambor, ¿bien? Y, ¿qué más tengo que paralelar? Tiene 3 discos espectaculares, hermosos, de los cuales uno pude participar, que fue el último disco. Tenemos Acá Santa una Vela, año 2010, Barcos, año 2014, y Tango y Acandombes, año 2018. Hola a toda la gente, vamos arriba. Bueno, sin más, voy a invitar al maestro de esta tarde, a ver si estamos ahí. Buenas. Hola querido, ¿cómo estás? Bien, vamos a ver cómo sale esto, ¿eh? ¿Escuchas bien? Sí, te escucho Vamos a ver fuerte y claro. Bien, genial. Vale. Bueno, hermanito, primero salud, para mí es un momento especial, así que salud. Salud. Ey, esto no estaba armado y mirá. Esto no estaba armado. Hermanito, dale. Bien, vamos a arrancar entonces, vamos a contar un poco tu historia en relación al tambor, por dónde empezaron tus primeros caminos, cómo lo conociste, de qué forma llegó, para hacer una síntesis de tu biografía. Ahí va. Yo arranqué un poco con la música, de tipo 15, como me empezó a tirar un poco la música, en general, pero no sabía muy bien qué, y empecé un poco la realidad a hacer malabares a mis 15 años, y ahí acá en Rosario se hacía una fiesta del fuego en el Parque España todos los domingos. Iba ahí, se escupía fuego, se hacía malabares, y ahí había un flaco, Vicente, que tenía un djembe, que había estado en Barcelona, y me copé mucho con ese djembe, y en esa época mi hermana vivía en Barcelona, la fui a visitar y me compré un djembe al par de años, cuando tenía 17. Y volví con mi djembe y empecé a tocar, como que le empecé a encontrar un poco la mecánica, un par de cosas que me habían pasado, y empecé a estudiar con Juancho, y al toque vino Miguel Tallo a dar, que él recién volvía de Senegal, de un viaje de 3 meses, a dar una clínica al Café de la Ópera, ahí en la PRI de Mendoza, esos años 98. Estaba en la secundaria, wow. Sí, estaba en la secundaria todavía, y me flasheé, vino a mostrar el sabar, el djembe, los yun, balafón, todo, no lo podía creer. Sí, me acuerdo que en un momento fue al baño, lo agarré cuando salió del baño, le digo, necesito estudiar con vos, quiero estudiar con vos, y empecé a viajar a Buenos Aires a estudiar con Miguel Tallo. Claro, en ese momento no había referencia en Rosario aún para decir, bueno, estudio con alguien acá en Rosario, además de Juancho, digamos. No, era como yo empecé a averiguar y era Juancho, pero me tiraba más que la música argentina, me tiraba más, digamos, me gustaba el djembe, no conocía de Cuba, de Uruguay, de Brasil, nada. Y ahí cuando vi eso justo Miguel vino con toda esa data que venía de Senegal, y así que ahí arranqué a viajar allá. Y Miguel fue el que me empezó a mostrar todo lo de Cuba. Y ahí empecé a flashear mucho con Cuba. Claro, con el tambor batá, con las congas, todo, y empecé a dar eso. Miguel fue uno de los primeros, me parece, es una escuela. Él estuvo 3 años, del 86 al 89, viviendo en Cuba, y fue de los primeros que acercó el tambor cubano, digamos, la música afrocubana acá a la Argentina. Y bueno, ahí empecé a conocer gente. Empecé a estudiar con distintos maestros, fui con el turco, Moudad, y en un momento ya, 2001, plena crisis, vino el Negro Rada acá al anfiteatro, y en esa época era Nicolás Arnicho Peraza, el percusionista. Lo vi acá y flasheé también,
y con amigas que vivían, eran de Paraná, fuimos a verlo también a Paraná, y ahí cuando terminó el show también lo encaré, le dije, necesito estudiar con vos, qué sé yo, y sin conocerme una masa, eso ahí también, esas lecciones para mí están buenas, de que él terminó el concierto, un chabón de 20 años le dice, quiero estudiar con vos, me dio la tarjeta y me dijo, dale, sí, venite, llamame, parás en casa, y así fue, lo llamé, y me fui a estudiar, creo que una semana, 10 días, parar en la casa, ni lo conocía, y me abrigó la cabeza. Me prendió, o sea que me acuerdo. Sí. La forma que tuviste de ir estudiando fue viajando, digamos, a conocer a estos maestros, digamos, porque era la única opción que vos decís, bueno, quiero profundizar, me tengo que mover, digamos, o sea, no puedo... Es que no había nada, yo estaba estudiando en la Siberia me anoté a los 16, hice un año, no, menos, unos meses de bandoneón con Domingo Federico, pero no entendía nada. Después dejé y después volví a empezar con trabajo. Y estaba estudiando en la Siberia con trabajo, que todo bien, como para estudiar algo en una institución, porque ya me había decidido a dedicarme a la música. Yo había cursado un año de licenciatura en física cuando había terminado la secundaria, claro. Y en ese momento como que me dediqué dije, no, quiero dedicarme a la música. Y me acuerdo de eso, con Nicolás Arnicho una vez comiendo una pizza ahí en Montevideo. Sí. Fue una charla, capaz que para él fue una charla más y para mí me cambió la vida, que me acuerdo estar comiendo la pizza y el loco me dijo, si vos tenés el deseo, el sueño de hacer algo con la percusión, le tenés que dedicar la vida. Y fue como que yo en 20 años tenía, fue como... ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Digo, me meto nuevamente. Sí, ahí volví prendido fuego y un poco con el deseo de ir a Cuba. Y bueno, estuve un par de meses laburando en eso, y Nicolás Arnicho me pasó los contactos. En el 2002 me fui a Cuba, 4 meses. Bien, tremendo. Y ahí fue como un antes y un después, digamos. Ya venía, digamos, cocinándose todo en la cabeza y en el cuerpo, ¿no? De esto del tambor, pero ahí fue la primera vez que vi el tambor en un contexto cultural, donde el tambor es primordial, y entender todo eso que uno leía en los libros. Yo leía mucho de Fernando Ortiz en esa época, porque estaba muy copado con todo lo que era los afrocubanos, Miguel Barnett, qué sé yo, León Argelier, qué sé yo, un montón de antropólogos, si se quiere, o etnomusicólogos. Y cuando la primera vez que fui a una fiesta, un tambor batá, me temblaban las piernas de la emoción, estar solo ahí con toda esa gente. Y nada, ahí fue un antes y un después. Sí, creo que Sí, diga. Yo digo, la dimensión de lo que es el tambor, cuando uno puede viajar a estos lugares, creo que ahí está el porqué, digamos, el porqué de que uno dedica la vida a eso, digamos, ese sentimiento de estar ahí en esos lugares es impagable, ¿no? Y en esa época, ahora yo veo así, si uno compara, digamos, en perspectiva, lo que pasa ahora con el tambor en Rosario y lo que pasaba en esa época, ahora hay un montón de gente que está súper metida, está buenísimo. En esa época yo tocaba en un montón de grupos, todo, y era permanente el chiste, ¿no? Del percusionista en el grupo, era el baterista frustrado, o sea, el chiste de gente que no... Sigue estando eso hoy, imagínate ¿cuánto hace eso? 20 años. Sí, yo era batero. Ahí va. Era batero. Pero digo, no se entendía nada de lo que significaba el tambor, digamos, en esa época. Ahora hay mucha más movida, es tremendo cómo cambió. Está bien, 20 años es una bocha, pero claro. Qué sé yo volví ahí y ya me cambió la vida por completo. Digamos, primero de ya la distancia entre lo que estaba estudiando en la escuela de música en la Siberia y cómo estudiaba el tambor en ese contexto, y cómo pensar la música, el ritmo, el tambor mismo. Ya me di cuenta que en la academia no iba más y la dejé, digamos, esa carrera. Claro, encontrarse con todo lo que es los diferentes pensamientos, digamos, que justamente quería contar, aprovechando que vamos por ahí, hablando de esto de los viajes, ¿no? Me interesa un poco saber tu último viaje a Europa, que fuiste a dar talleres. Justamente
en un lugar donde el pensamiento occidental es como natural, ¿no? ¿Cómo podés establecer vos esta cuestión de afrocentrado, eurocentrado, con respecto al ritmo, ¿no? Digamos, ¿cómo vos lo podés explicar? ¿Qué viste? ¿Qué experiencias te llevaste tocando con toda la gente de ahí? ¿O cómo manejaste? Y fue fuerte. Yo hacía 10 años que no iba para Europa, y la vez anterior había dado algunas clases así grupales en el 2009 y tocado, pero no había sido tanto como esta. Esta vez fueron muchos talleres, muchos conciertos, y ya parado desde otro lugar, con esto, lo que vos decís, ¿no? Del libro, que es todo un proceso que viene hace varios años y que me está sirviendo para justamente poder redondear o darle un contexto un poco más claro a la manera de explicar de qué se trata esta diferencia entre la manera de sentir la música en una perspectiva más afrocentrada o eurocentrada. Y me pasaron varias cosas. Una, conocí muchos grupos súper alucinantes en un contexto, digamos, de Europa que el modo de vida, el modo de relacionarse dista bastante del modo en el que nosotros estamos acostumbrados, y donde el tambor es fundamental. Digamos, el tambor en esencia es colectivo. Hay un ser con el otro, digamos, que eso generalmente en Europa eso no está tanto, al menos yo lo percibo así. Pero me sorprendió para bien que los grupos que se dedicaban al estudio del tambor tenían justamente esa diferencia, que podían conectarse desde otro lugar, o sea, reforzando la idea de que el tambor es un fenómeno colectivo. Entonces eso estuvo bueno porque mismo en sociedad dualista en cierto punto, gracias al tambor también pueden cambiar ese modo de relacionarse. En cuanto a la información, depende, o sea, hay grupos que están reparados, súper informados y tocando muy zarpadamente, y otros que por ahí se desconoce más, y fundamentalmente lo que me parece que se desconoce en general es este sentido del contexto cultural, el contexto histórico, político, social, que la gente muchas veces va a estudiar el tambor como pasame el ritmo, pasame el pattern, y no me importa de dónde viene, en qué contexto se toca. Y cada vez yo estoy más convencido de que hay que empezar al revés, hay que entender qué significa lo que estamos tocando, en qué contexto se hace, quiénes, cuándo, por qué, cómo. Es importantísimo conocer eso. Y bueno, en contexto, digamos, o en el sentido más musical, por decir, lo que estuve elaborando mucho es una parte importante del libro, que es, digamos, pensar la música desde un sentido rítmico y no métrico. Me parece que esa es en cuanto a lo que tiene que ver con la percusión, digamos, hay una tendencia que viene, ¿no?, de la educación occidental, por decir, de las instituciones donde se piensa al metro como el elemento organizador, y desde donde se va nada que ver con el origen de estas músicas. Entonces, deconstruir eso es un laburo que lleva tiempo y mucho trabajo, digamos, porque pensar la música a partir del metro no tiene ningún sentido para estos contextos. Entonces, lo que más laburé fue eso, digamos, y después, bueno, había mucho interés. Yo estuve más que nada trabajando sobre ritmos afro-sudamericanos, de acá de Argentina, Uruguay, Paraguay, sur de Brasil. Eso fue más lo que estuve compartiendo allá. Claro, tremendo, Carlos. Che, bueno, y aprovechando esta cuestión de la academia o la academización del tambor, sos el fundador de la Cátedra de Percusión de Latinoamericana, ¿sí?, de la ciudad de Rosario, el Profesorado de Música. Contanos este desafío, digamos, de llevar a la academia el tambor, el saber del tambor, y sobre qué cimientos vos te agarrás y son tu fortaleza para deconstruir todos estos pensamientos occidentales en referencia a la música y al ritmo, ¿no? ¿Cómo fue ese desafío? Bueno. Este es el 7º año ya de esa cátedra, que primero un agradecimiento súper...
Sí, súper importante a Alicia Shapiro, a Lisandro Laura, que fueron así un abrazo en ese proceso y que confiaron plenamente. Y yo tuve la libertad de armar el contenido, la cátedra, la forma en la que trabajar total. O sea, una institución que la amo, digamos. En cuanto al proceso de armado, es el resultado, digamos, si bien uno le pone siempre cabeza y va pensando, es el resultado un poco de todas las experiencias colectivas de las cuales fui formando parte. Y una de las más importantes es la que vos nombraste antes, que tiene que ver con la Asociación Civil Tocolobombo, que ese fue un proyecto, digamos, uno de los proyectos más hermosos, digamos, de los cuales formé parte, que también, bueno, desde que yo arranqué a estudiar, me tiró mucho, siempre no me sentía pleno, digamos, completo, sino lo compartía, no sé, como que iba a estudiar a Buenos Aires, a Cuba, a Uruguay, a Brasil, donde sea, y mientras estaba allá decía, loco, esta persona tiene que ir a Rosario, y me imaginaba a mis amigos, mis amigas, que también estaban estudiando tambor, como diciendo, ¿cómo no están acá? Y la manera más directa era, hay que organizar esto, llevar a esta persona a Rosario, no sé, y desde que arranqué organicé clínica, no sé, fue medio instintivo. A Miguel Tallo lo traje en su momento, a Nico Arnicho, qué sé yo, un montón de gente. Y venía laburando mucho con eso. Sí. Digo, muy importante esto que decís de la iniciativa de traer gente de afuera, porque bueno, yo recuerdo en esos momentos, hacía poco que estaba dentro del mundo del tambor, y para mí era increíble, de repente una semana lleno de gente que venía de afuera, sin tener mucho acceso por ahí a poder viajar. Entonces toda esta gente venía, la verdad que fue tremendo para el semillero, la gente que estábamos empezando, fue un empujón muy importante de Tocolobombo, sobre todo el de los Sí, yo creo que sí, fue en un momento, hablamos ahí con el resto de la gente, por ahí tenemos charla y no sé cómo sería ahora si estuviera, yo a veces extraño un montón todo lo que pasaba ahí, pero bueno, fue en ese momento, duró lo que pudo durar y con un contexto diferente, pero bueno, eso, la idea de ir trayendo gente. Me acuerdo hubo un par la primera vez que digamos que yo puse el nombre Tocolobombo fue en el 2006 en un evento que me habían llamado para hacer una obra de percusión en el segundo aniversario de la Isla de los Inventos, y ahí se me ocurrió el nombre Tocolobombo porque era como africano y de tocar los bombos, qué sé yo, y después se me ocurrió como ponerlo como sello para las clínicas, para que vaya quedando como un nombre, no sé, y que vino Pacochi Dupeló, que lo había traído el S. Schusterman, a Buenos Aires, y después, en el 2009, eso también es una persona que me cambió la vida para siempre, como a todos los que lo conocieron, a Ramiro Musotto, que conocí su música en el fin de 2008, y le escribí que yo quería... En el 2008 empecé a estudiar con él, perdón, y me fui a Buenos Aires a estudiar con él, flasheé, no lo podía creer la información que le estaba bajando. Y me acuerdo de escribirle un mail, de decirle que lo quería traer a Rosario, y yo me imaginaba que me iba a salir con los requisitos, bueno, quiero un hotel de no sé qué, que es esto, que es esta plata, no sé qué. El S... Ahí está el S. Te acabo de nombrar y aparece. Y entonces, me acuerdo que le escribí, ni lo conocía, ni había viajado todavía para estudiar con él, y el loco me dijo... sí, vamos, no importa dónde parar, yo paro en tu casa y la plata, no sé, lo que vaya saliendo. Y yo ahí, el loco ya tocaba con Daniela Mercury, le había producido a Caetano Veloso, a Chico César, a Lenine. Es una carrera. Yo ahí dije, claro, y eso digo, son cosas que también para mí digo, si estas personas son así de humanas, ya está, es por ahí el camino. O sea, eso llevarlo después a la práctica de uno, digamos, desde qué lugar después alguien te llama y te dice para ir a un curso y uno se va a poner en exquisito. O sea, yo siempre, eso es una enseñanza de la vida para mí, la humildad de esas personas es como de ahí. Y bueno, y después fui a Europa, y yo cuando volví ese año fue la primera vez que fui a festivales así internacionales, que me fui a México, y después me fui a Perú, a Chile, y en Perú lo conocí a Rafa Santa Cruz,
Y ese festival fue esa sensación, no, yo quiero, esto tiene que suceder en Rosario, porque era una fiesta, o sea, del tambor, no dormir. Hermoso, hermoso. Sí, yo dije, no puedo creer. Lo que todos queremos. Sí, y ese año eso fue 2012, y ese año fue, hay que hacer esto, y nos empezamos a juntar con un montón de gente para lo de Tocolobombo. Yo escribí como una línea así como para fundarlo, y hay que hacer un festival internacional. Yo tenía la idea, dije, hay que hacer un festival internacional de percusión. Bueno, la gente dijo, qué sé yo, había gente que por ahí ni dimensionaba mucho lo que era. Y nada, y ese año lo hicimos, vino Rafa Santa Cruz, vino Ney Sacramento, pues yo ese año también viajé a Belén do Pará, que ahí estaba Claudio Costa, uno de los que me invitó, un maestro Claudito. Fui ahí a Belén y a Salvador, y nada, vino Ney, ahí lo conocí a Ney Sacramento, también un músico que me cambió la cabeza, y ahí empezó el festival, y empezó lo de Tocolobombo, y qué sé yo, para mí, ¿cómo se llama el Festival de Perú? Festival de Cajón Peruano. Lo sigue organizando Rafa Santa Cruz, lamentablemente falleció hace unos años, lo sigue organizando Julie, que es la compañera de él, pero sigue funcionando. Y bueno, y ahí empezó eso, y entonces a la hora de llegar al profesorado, ya ahí estaba una cosa linda que tenía ese festival, con muchas cabezas diferentes de distintos ámbitos, era empezar a debatir qué pasaba con el tambor, qué pasaba con el tambor en las instituciones, y aprovechar las voces de distintas personas de distintos ámbitos, porque eso venía gente de muchos ámbitos diferentes, referentes del tambor, que traían su mirada y su perspectiva de lo que estaba pasando con el tambor en sus lugares, y eso a mí, en lo personal, me enriqueció muchísimo. Y a la hora de llevarlo a la institución, fue un poco decir, bueno, hay que deconstruir lo académico, y en vez de que sea de adaptar, porque yo siento que un poco lo que pasa generalmente es que se toma como único modo de entender la música al sistema de entendimiento, de análisis, de composición que viene de Europa. Y digamos, pasa lo que pasa en todos los otros ámbitos de la vida o de este sistema que el ser humano ha construido, que tiende a plantear como hegemónicas ciertas cuestiones. Y hay un modo hegemónico de entender la música, donde está la armonía por encima de todo, luego la melodía y el ritmo, que ni siquiera es ritmo, por debajo. Y se adapta el resto a ese concepto. Entonces, primero establecer un compás, si es 4/4, si es 3/4, donde ya ahí extirpás lo que tiene que ver con todas las posibilidades birrítmicas o polirrítmicas que va a tener un contexto rítmico. No se piensa en contextos rítmicos, culturales, la funcionalidad de la música extirpada de su contexto social, que en estos casos, si se extirpa la música del contexto, pierde el sentido. Y se extirpa el sentido de que estas músicas están organizadas precisamente por las claves o líneas conductoras. Entonces ahí empecé mucho a laburar. Sí. No, digo, lo que decís es todo el contexto. Haciendo un paréntesis, qué desafío que tenemos cada uno de las personas que estudiamos el tambor, de no perder de vista el contexto y tratar de siempre estudiar o enfocarnos siempre de acuerdo al contexto donde proviene el tambor. ¿Se entiende a dónde voy? Es decir, no sé qué te parece a vos eso, la importancia, digamos, de poder entender el contexto del tambor, digamos, no está sobre cualquier lugar, sino que tiene todo un sentido, toda una ¿cómo se dice? Una visión, como visión, ¿no? Por decirlo. Sí, claro. Sí, yo creo que, o por lo menos lo que percibo, es que es la parte más difícil de trabajar, en los aspectos tanto académicos como por afuera, ¿sí? Si la persona no tiene el deseo de entender por ahí, es como muy difícil entrarle, muy difícil. Bien, porque justo te iba a preguntar esto, ¿qué consejos vos tenías para que no resulte un estudio muy, por decirlo, occidental de la percusión, y cómo poder encarar a las personas que están recién, no sé, iniciándose al tambor, por dónde agarrarse o qué cosas tener en claro para empezar a estudiar el tambor, digamos?
¿Qué es lo que nos encontramos nosotros como docentes, digamos, de compartir, de transmitir un poco lo que fuimos aprendiendo? Claro. Yo creo que, no sé, en los últimos años hay varias experiencias, así que también o sea, esto que uno siempre busca ir transformándose y mejorándose como ser humano en primer lugar y después como artista, como músico, investigador, qué sé yo. Hay un libro que leí hace un par de años que se llama El Maestro Ignorante, del cual me habían hablado hacía bastantes años, pero me cambió mucho eso y dije, esto es como un libro que pone en palabras esto que hablamos siempre, que, digamos, no es que uno va a bajar la data y él o la alumna la va a recibir y entender, sino que para mí el desafío es pasar, digamos, o contagiar una pasión, digamos, un deseo. Si uno no lo hace desde el deseo, para mí la otra persona no lo va a aprender. Y es algo que no lo podemos transformar, digamos. Así como si el docente o la docente no tiene mucho deseo de transmitir, pero el alumno o la alumna está prendido fuego, lo va a absorber igual. Y el docente puede ser lo más apasionado que hay, pero si la persona que está ahí enfrente no tiene ganas, no lo va a aprender. Entonces eso también, yo estoy laburando un poco por ahí, como decir, bueno, uno tiene que desde la paz, nunca perder la pasión. O sea, yo me pienso en ese lugar, ¿no? Ya van 7 años. Digo, no sé, me imagino 20 años en el mismo lugar y me da un poco de... No es cosa fácil, ¿no? Obviamente, seguro. Y digo, el día que yo pierda la pasión o el deseo, lo tengo que dejar, digamos. Hay que tener esa es que para mí el tambor tiene que transmitir eso, digamos, ¿no? Como la pasión por lo que estás haciendo y poder transmitir ese contexto. O por lo menos eso es un trabajo que yo trato de hacer, de poder tratar de que la gente sienta cómo sería en un contexto, en este caso, no sé, si un taller de rumba, con su canto, que se vaya calentando, que los tambores empiezan a sonar, que empiezan los cantos. Claro. ¿Viste? Como poder generar esas cosas. Y si uno no tiene... Si uno no tiene esa capacidad de poder transmitirlo, se cuesta el doble, obviamente, ¿no? Sí. Bueno, y eso para mí es importante de que es una visión que también me trato de siempre tenerla como horizonte, que no es estático. Digamos, lo que voy a decir, la rumba. O sea, la rumba cambia todos los años, todo el tiempo. Nunca es... Claro, entonces es otro concepto, digamos. Justo estaba ayer leyendo un poco y ahí escribiendo el libro, tratando de elaborar concepto, y para mí un poco me quedó resonando como una frase, como un concepto de decir, la música, digamos, latinoamericana popular, digamos, el tambor, que tiene su origen, digamos, en el continente africano, para mí lleva intrínseco el movimiento, desde la concepción del movimiento, desde el ritmo, y desde un ritmo que es cíclico. Eso para mí también es una diferencia súper importante, ¿no? Del concepto cíclico, pero desde un punto de vista que es generador, digamos, de movimiento, y no desde el concepto occidental o académico de decir que es repetitivo o monótono. Que viste, si hay algo que es repetitivo en la cabeza más académica, bueno, esto es monótono, es fácil, se repite todo el tiempo igual. Entonces una clave no tiene sentido porque es un ostinato. Y en realidad ese sentido cíclico está relacionado con el sentido que se le da a la vida misma, digamos, al contemplar el mundo, los vivos, los muertos, los espíritus, la naturaleza, el constante devenir. Entonces, un par de frases ahí de un libro, creo que era, no me acuerdo el nombre, no importa, en un libro de Leonardo Acosta, que decía que digamos, una diferencia era un poco ese concepto, ¿no? La música africana como un constante movimiento, un devenir del futuro, y la música occidental más pensada desde una cuestión estática de la perfección, la búsqueda de la perfección, y se llegó a la perfección y es digamos, ya está, como en un hecho consumado. Y eso me parece, para mí es filosófico, pero trato de llevarlo al aula, de decir, hay contenidos que están, que yo los voy manteniendo en la institución, digamos, bueno, en primer año vemos tal cosa, en segundo todo, pero me mato si todos los años lo trabajo de la misma manera,
Claro. Trato de todo el tiempo, porque ya, qué sé yo, primer año es el año que más años di, ¿no? Porque empezó primero, y ya primer año es como que le voy cambiando todo el tiempo. Y trato de ir haciéndolo también con las personas que van llegando, digamos. Y la idea, como para redondear, digamos, en eso, es que un poco también lo que me terminó de disparar el deseo de escribir el libro, es generar una propuesta, porque no hay una única, una propuesta de un campo, digamos, teórico práctico que lleve a la academia o a un marco de educación más formal, que pasa en la experiencia propia, individual y colectiva del estudio del tambor en diferentes contextos. La única, la verdad, y no es la manera en la que se transmiten en esos lugares, porque la realidad es esa, la manera en la que lo encaramos ahí, lo que yo planteo en el libro, no es que uno va a ir a Cuba a estudiar el tambor batá y te van a enseñar así. O sea, claro, cuando uno va al terreno, toca, bailá, o sea, es así, nadie te... Sí, es la práctica. Y está buenísimo que así sea. Lo que pasa que eso así, llevarlo a la academia, por el formato que tiene la academia, no se puede. Entonces, para mí... Claro, esa es una... es una de las cosas que me pasó a mí, por lo menos personalmente, que las experiencias mías habían sido más directas de ir, bueno, viajo a Uruguay a tocar, voy a a Cuba, toco. Y decir, estudio, pero con mis amigos, me junto a tocar, los pibes y las pibas me juntan a tocar y a estudiar. Ahora, ¿cómo le enseño esto que aprendí? Que lo aprendí, no sé por qué, por escuchar, por tocar. ¿Cómo se lo enseño a esta persona? Entonces ahí empieza todo un proceso individual, digamos, y colectivo también, de cómo encarar el proceso de enseñanza del tambor, digamos. Pero ahí, bueno, para mí es lo que hablamos antes, vos, el Charo, el Pato, toda la monada esa que yo los admiro y los quiero tremendamente, tuvieron no saben, ni ustedes ni nadie sabe por qué, se metieron y empezaron a estudiar y empezaron a tocar y se convirtieron en tamboreros, y después se empezaron a preguntar cómo, Dieguito, ¿cómo andás? No, nada. Todos los monstruos juntos. Bueno, bro. Ustedes, no sé, ni se lo preguntaron, a mí también me pasó eso, digamos, que el tambor te llama y eso. Y después te empezás a preguntar y te das cuenta de que si la otra persona que te llama para estudiar clase, tomar clase o eso, no tiene esa pasión y vos no le estás ofreciendo el contexto. Porque al tomar clases particulares, estamos tomando clases con una persona y no estamos viendo el contexto. Y es imposible, digamos, para estudiar candombe uruguayo, y sí, hay que irse a Montevideo, internarse ahí, pero bueno, nosotros queremos tocar un montón de música, un montón de tambores, no tenemos los medios para ir, o sea, no sé, o capaz que alguien sí, pero es difícil, digamos, ir a todos los lugares. Yo me la pasaría viajando y yendo a todos lados, pero no te alcanza la vida. Entonces ahí es donde un poco, para mí hace un poco de ruido, no, Dieguito, al revés. Ahí es donde pierde un poco de sentido esto de en los lugares, como decir, no, para aprender tal contexto ahí tenés que estar toda la vida, que es verdad, tenés que estar toda la vida para estudiar todos los contextos, pero bueno, ¿qué hacemos con eso? No somos de ese contexto. Déjame un poco. Claro. Lo creamos entonces, acá, ahí, tratamos de crearlo. Exacto, y ahí hay un proceso de traducción para mí, de traducción y adaptación y recreación de ese saber popular a un contexto diferente. Por eso para mí, por ejemplo, siempre les digo a ustedes, lo que hacen ustedes con los tambores, de que las personas que nunca fueron un tambor batá pueden ir ahí y ver lo que pasa, es una escuela, ya directamente eso. Yo me imaginaba a los 18, 19, que estudiar en toque, no había YouTube, no había nada. Leer en los libros, todo, o sea, me hubiera muerto 20 veces para estas experiencias. Sí. Entonces, está bueno eso, qué sé yo. A mí me resulta interesante todas las diferentes, ¿cómo decirlo? Los diferentes grupos que hay ligados al tambor. En Rosario, un montón de gente que está tocando, que no sé, grupos de candombe, grupos de rumba, grupos de samba, grupos
O sea, de todo lo que te busques hay. De música del noroeste africano, de todo. De todo. Gente que toca un montón de cosas. Ahora, lo que yo te pregunto es, vamos a lo siguiente. ¿Qué pensás de respecto a los tamboreros y tamboreras con respecto al estudio de lo afro-argentino? Es decir, de los estudios que se han hecho sobre los ritmos que son de nuestro país, ¿bien? ¿Y qué considerás importante a la hora de estudiar o a la hora de formación de un tamborero o tamborera? Toque lo que toque, ya sea que toque cualquier cosa que no sea por ahí justamente los ritmos afro-argentinos. Bueno, creo que ahí se conjugan un montón de cuestiones diferentes. Una que tenemos como sociedad, digamos, Argentina es el país que más europeo quiere ser de toda Latinoamérica y viene de épocas coloniales, y que tenemos la horrible herencia de una generación, de una élite política y económica, digamos, de poder económico que instaló un discurso, o sea, lo más fuerte es el discurso, porque sí, fueron genocidas, exterminaron una gran cantidad de personas, tanto originarias como africanas y afrodescendientes, pero lo más importante y lo más tremendo es que instalaron un discurso donde no queda ningún rastro de cultura africana en la cultura o en el ser nacional argentino. Eso, digamos, yo empecé en el festival a dimensionarlo. En primer lugar, a hacerme mucho planteo con esto, con el libro África en el aula de Augusto Pérez Guarnieri, que también lo conocí en un festival, a quien admiro muchísimo y es un amigo, un hermano, y también me cambió muchísimo la vida. Yo me acuerdo de leer el libro de él y prenderme fuego. Me acuerdo que yo traje el libro para vender y uno se lo vendía al Pato Otero, nada más. Y ahí cambió un poco. Y en el festival empezó a tratarse ese tema. Yo desconocía mucho, conocía el trabajo de Pablo Suárez y la gente de Paraná y Santa Fe sobre la música, digamos, los candombe litoral, claro, pero no estaba tan metido, y ahí lo vi antes que estaba, supongo que sigue estando, el pelado Marco Bortolotti, mientras estaba en Tocolobombo, un día me dijo: Carlos, vamos empedrado este 6 de enero a San Baltasar. Dale, le digo, sí, yo no tenía nada que hacer, y me dice: toma, léete estos textos, qué sé yo, y ahí fuimos con el pelado a San Baltasar, a la localidad de Empedrado. O sea, con su introducción histórica, contexto, todo. Leete el texto me leí todos los textos de eso, me leí, digo, ¿qué es esto? Yo no tenía, había escuchado un par de veces, pero no tenía mucho, me leí todo eso, y fuimos con el pelado, y yo no lo podía creer, y en ese viaje, Lali Corbalán me dice: si vas a estar empedrado, andate a Corrientes, que en Corrientes hay un flaco, un amigo que lo tenés que conocer, que es una masa, que es el Uli Gómez. Dale, le digo yo. Me pasa el teléfono, lo llamo a Uli, sí. Y yo cometí un error grandísimo, que fue sacar el pasaje de vuelta también, que Marco me quería matar, yo me quería matar y Marco también. Y fuimos a Corrientes, y cuando llegamos a Corrientes estaba el Uli, estaba el Agustín, estaba el Boti y Piliqui. Y otro me pasó a leer 5 valores que yo estaba, digo, ¿qué es esto? ¿Dónde? Esto no puede ser, esto no es Argentina, dije yo, me quiero quedar a vivir. Y nos teníamos que volver al otro día, porque teníamos el pasaje, y con Marco fuimos a las 4 de la tarde, 48.000 grados de calor, a tratar de cambiar el pasaje, no pudimos y nos tuvimos que volver. Y ahí empezó, gracias a esa invitación de Marco, yo me empecé a remeter en el estudio de la música afroargentina, y va descubriendo, digamos, la terrible herencia que tenemos de querer borrar todo lo afroargentino, que en realidad está presente en todos lados. O sea, porque desde la palabra tango y el origen de la música, digamos, que estaba precisamente en la población afro-rioplatense, que sí se nombra un poco, pero como bueno, eso fue en el pasado. Me parece que es un compromiso que tenemos como tamboreros que está bueno. Después podés meterte un poco en otro lado, pero me parece que es importante, digamos, y por suerte hay opciones, digamos, de las que yo conozco y tengo más relación, Misibamba, la gente de la Casa Indo-Afroamericana de Santa Fe, Lucy Molina, Marito López, no sé, Pablo Suárez, Ricky Badaraco,
el Uli, el Agus, toda la gente de Corrientes, la Claudia Margosa, sí, qué sé yo, es tremendo. Y a la vez, el otro día estaba hablando con Marvin Diz, y en varias de las veces que él vino charlamos, y él como que él está interesado en saber, y entonces cuando yo le empecé a contar la cantidad de ritmos afroargentinos que había, no lo podía creer. Y cuando vas, qué sé yo, a Europa o a otros lugares afuera, y vos contás y mostrás esta cantidad de ritmos, me parece que es algo importante, digamos, que es algo que tenemos que hacer y nos pone en otra perspectiva, digamos, porque muchas veces, yo creo que ahora pasa menos, pero a mí con él me hacía sentir raro en ese momento, digamos, que no había el contexto que hay ahora de tamboreros y tamboreras tocando. Yo estaba en el 98, 99, 2000 con todo esto y no había muchas personas que estén estudiando eso. Y me hacía sentir un poco, ¿por qué no tocaba chacarera, digamos, samba? Y me gustaba el tambor batada. Sí. Claro, y además, y además, digamos, espera que se me desenchufó, se me va a quedar sin batería. Y además con mi historia, eso también, ahí está, me toca mucho desde lo personal, digamos, que yo nací en Dinamarca, o sea, no soy argentino, vivo acá, viví 5 años allá. Yo siempre me sentí un paria, digamos, donde la identidad, construir mi propia identidad fue un proceso súper complejo, y esto también nos permite, para mí ahí sí, me da ganas y me dio ganas y me da el deseo de decir, bueno, va por acá, porque yo no me identifico con el ser argentino planteado desde salir de la generación del 80 y la utilización del gaucho y la chacaré, decir, no. Pero con todos estos otros procesos, decir, sí, por acá sí voy, por acá sí me encuentro. Y me parece que es importante y nos hace tocar de otra manera y relacionarnos con el tambor de otra manera. Lo que sucede también, siento, un poco, cuando vas a conocer, qué sé yo, los lugares de tradición del tambor, surge mucho esta cuestión de lo familiar, ¿viste? Como que está muy presente el tema de la familia. Le toco porque mi abuelo tocaba, mi abuela... Claro. Entonces como que eso por ahí en algunas personas acá de la Argentina se ha perdido, y en otras está muy fuerte también en otros lugares. Por eso digo, también depende de dónde vengamos, digamos, y etcétera. Claro. Pero digo, esta importancia de la familia, el tambor en familia, el tambor como una comunidad, el tambor, es como una familia, digamos, ¿verdad? Y como, yo muchas veces Sí. No, que acá en Rosario me parece que ese lugar en la población, digamos, que tiene inquietudes o que se vuelca a lo artístico, a lo musical, me parece que acá en Rosario lo ocupó el rock, digamos, el rock nacional, digamos, porque la gente la cantidad de grupos acá que hacen rock nacional es tremenda, y pasa un poco lo que en otros lugares pasa con el tambor. Y ahí me permitió un poco también enamorarme un poco de eso, que siempre era como decir, ¿por qué carajo no hay tambor en Rosario en esa época? ¿No? Decir, era como decir, ¿por qué? ¿Por qué no se puede ir a tocar el tambor a algún lugar? Y había todas bandas. Me parece que muchas veces lo que no se pierde es el sentido, la función, digamos, el sentido colectivo, que un poco... Para mí, por lo menos a mí me está pegando mucho esta cuarentena y este contexto. Es como un virus anti-tambor. Es un virus que nos deja solo en la casa. Y bueno, y dar las clases ahora en el profesorado virtuales, es como, no, ¿y qué podemos? No sé, no. Las clases ahí, digamos, son grupales. Yo, digamos, tradicionalmente o el ministerio, digamos, tiene una plataforma donde esas clases son individuales, y yo ahí planteé que las clases sean grupales, porque no me parece que tenga sentido laburar el tambor como yo pretendo laburarlo en ese espacio, con clases individuales. Sí, no, seguramente. Carlito, bueno, contame un poco, así para resumir, más o menos sintéticamente, ¿de qué trata tu libro
que estás metiendo en el libro, de estas nuevas formas de poder interpretar la música de matriz afro. Contame un poco más o menos de qué trata y si sabes cuándo va a salir. La idea es que salga este año. Y un poco, bueno, esta cuarentena, digo, no puede ser que no aproveche esta cuarentena para meter la cabeza a eso, pero bueno, es difícil. El libro se llama El tambor como fuente. Y es como precisamente esto, la idea de decir, construir un campo práctico teórico a partir de las experiencias individuales y colectivas en contextos vinculados al tambor o desprendidos del tambor. Tiene varios puntos, digamos. El primero, que es sobre el que más estoy trabajando, porque es como que siento que ahí estoy aprendiendo a hacer eso y darle forma, que es toda la fundamentación teórica y donde trabajo, digamos, sobre los contextos históricos, políticos, sociales, culturales, de cómo llega el tambor a América. Y particularmente, sí, tendría que estar escribiendo ahora, sí. Y puntualmente, digamos, es como desde una perspectiva latinoamericana, pero también muy desde lo argentino, contando más desde lo argentino. Ahí como primer lugar, digamos, como punto de partida, decir, bueno, vamos a tratar de poner ciertas bases sobre de qué estamos hablando cuando hablamos del tambor en América, porque, digamos, está digamos, no, nunca perder de vista que lo estoy escribiendo yo, que soy de acá de Rosario, para un contexto, digamos, si se quiere, el litoral de Argentina, y, o sea, ojalá que vaya todo, pero no pienso cuando le escribo en hablarle a una persona de Bélgica, qué sé yo, no sé, pienso más en hablarnos entre nosotros. Entonces, toda esa primera parte es más compleja, porque tiene una escritura donde fundamentar ciertos conceptos, ciertas, digamos, afirmaciones, citar diversas fuentes, contraponer o distintas posiciones, es lo que más me gusta hacerlo porque estoy aprendiendo un montón, pero es lo que más me cuesta. Y después trabaja, digamos, varios capítulos sobre, bueno, decir, bueno, está bien, buenísimo, no queremos internalizar la música o estudiarla desde esta perspectiva académica, hegemónica, eurocentrada. Bueno, ¿y cómo hacemos? O sea, si a mí me enseñaron desde chiquita, a poner primero el pulso, la patita, y después entender un ritmo, o sea, la clave de son, canto pa, pa-u, pa, pa. Bueno, ¿cómo hago entonces? Bueno, entonces ahí que es una serie de propuestas que yo vengo elaborando basada, yo creo que eso más que nada son el estudio con dos maestros, digamos, que son Ney Sacramento y Ramiro Musoto. Entonces decir, bueno, una serie de propuestas que también toma de un montón de otros lugares siempre, digamos. Pero esos dos conceptos a mí me ayudaron un montón. Puntualmente el de Ney Sacramento, porque cuando yo empecé a estudiar con él y estudiar su música, me di cuenta de que no podía pensar métricamente. Y dije, me pasó eso tocando con él, que después de estar media hora tocando una clave, que él me la había pasado con números, me di cuenta que era una clave que yo ya conocía y había tocado 1000 veces, pero hacía media hora que la estaba tocando. Y para mí era una cosa nueva. Y después en un momento digo, pero esta es era la típica clave de 2 octavos, digamos. Y entonces dije, esto está buenísimo, porque no te permite pensar en el pulso. Entonces ahí empecé a laburar eso. Claro. Tiene todos esos ejercicios. Después aplicaciones en cantar, digamos, cantar el tambor, tocar y cantar, y fundamentalmente el uso de la coordinación. Sí. Perdón, con respecto a esto del pulso, vos sabés que yo cuando empecé a estudiar, por lo general estudiaba, digamos, tratando de entender dónde estaba el pulso de lo que estaba tocando, ¿verdad? Como que era mi referencia, claro. Yo necesitaba saber dónde estaba el pulso de lo que estaba aprendiendo a tocar. Bueno, cuando vinieron me dijeron, no, pero el pulso acá, no, el pulso no. Pero ¿cómo? El pulso, si el pulso me está... Bueno, hasta entender todo eso, que yo de hecho lo sentí, o sea, lo empecé a entender en el contexto del toque del tambor, es decir, no, en mi casa tocando estoy diciendo, bueno, me voy a una comparsa, me voy a un tambor, me voy a tocar ese rumba. Ahí empecé a entender esta cuestión de que, bueno, en realidad no hay una métrica, un metro que tenemos que seguir.
Pero sí me Claro. pasó ahora de estudiar, de decir, bueno, a ver, voy a mostrar el pulso de esto, porque si no, no me sale, o todo desarmar todo eso, Eso. también lleva su tiempo. Fua. Yo me acuerdo eso en Cuba, estudiando tambor batá con Tony Urdaneta, que fue el primer maestro así que tuve batá. Yo iba solo a estudiar, entonces estudié todo el oro seco con el ocónculo, después todo con el segundo, y ya cuando estaba en el Illá, que hacía 3 meses que estaba, me acuerdo, estaba en Yemayá, en el aro, que no entendía nada, y escuchaba con un cassette. Yo me fui con un Walkman que grababa y el cassette, y lo retrocedía y transcribía todo, y volvía al otro día a la clase, iba todos los días a clase. Y fue, Tony, este golpe, en la parte ya cuando ya está el palo, digo, ¿este golpe cae a tiempo o no? Y entonces él se pone a ver, me dice, se pone a tocar y me dice, más o menos. Más o menos, esa respuesta es lo mejor. O sea, yo la dimensioné mucho después, como más o menos es que no cae, o sea, no cae a tiempo. Pero la respuesta es genial, ¿entendés? O sea, más o menos. Como que cae, pero Sí. un poquito después, pero en realidad. No. Bueno, Y esa la diga. Perdón, seguí, no te quiero cortar. Termina la idea. No, que eso, en esas cosas chiquitas, para mí son donde se ve la diferencia de concepto. O sea, más o menos, cada tiempo más o menos. ¿Por qué tenemos que tener la cabeza tan estructurada digamos, de este pensamiento hegemónico que le damos de la academia? Hay que permitirnos pensar de otra manera. Me pasó lo mismo con Justo Pelladito, otra anécdota con la clave, que él me estábamos hablando de, creo que de la RU, no me acuerdo, apenas arrancamos, me estaba mostrando las claves y la tocaba con un swing del carajo, y yo digo, entonces le pregunté si estaba en 12 octavos o en 4 cuartos, imagínate. Y entonces me dice, no me respondió eso porque no tenía esos conceptos, y lo tocaba. Entonces yo le decía, no, bueno, pero entonces agarré yo las claves y digo, ¿es así? Entonces yo lo toqué bien cuantizado en 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, perdón, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Entonces yo contaba para mí adentro, pero tocaba súper cuantizado en 4. Sí, está bien, me dice, está bien, así. No, le digo, o es así. Y lo tocaba en 12, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Yo lo contaba para mí, pero afuera, no. Claro. Sí, está bien. Y lo tocaba en 12 y me decía, sí, está bien. No. Y yo pensaba, no se da cuenta la diferencia. En el lugar pedorro, pedante, de decir que Justo Pelladito, que es toda la música, todo el tambor, la ancestralidad, yo decía, no se da cuenta la diferencia. Entonces le volví a tocar en 4 cuartos, le volví a tocar en 2 octavos, y me decía, es lo mismo, me decía, ya no sabía cómo decir, es lo mismo. Yo decía, ¿cómo lo mismo? Si una se escribe en 4 cuartos y otra en 2 octavos. Y años después, digo, claro, es lo mismo, es la misma clave que tiene esa propiedad. Por eso digo, pensar la música del metro es ilógico, es obsoleto, no sirve, porque precisamente la clave tiene ese poder, que es elástica, y desde el metro no pasa nada, la clave tiene todo eso. Digo, ahí, él me lo dijo en el 2002, y yo lo entendí, no sé cuánto, todavía no lo entiendo. Claro, todavía estamos esperando. Bueno, bro, escúchame, antes de seguir, me acaban de avisar que a lo mejor se corte la transmisión, porque parece que ahora eso no lo sabía. En caso de que se corte, lo volvemos a conectar para poder terminar, ¿sí? Ahora sigamos. Si hasta la 1 de la mañana tengo un sintónico acá. Para que la gente también esté ahí atenta, si se llega a cortar, lo volvemos a subir. Bueno, tremendo, Carlos, tremenda data, toda la que tirás. Bueno. Está buenísimo. Para mí es como, yo digo, bueno, es como una excusa de hacer esto para seguir aprendiendo, básicamente. Porque... sí, mira, quedan 28 segundos. No. Bueno, cortemos y volvemos a empezar. Bien, cortamos y volvemos a empezar, ¿sí? No se vayan, que todavía queda el final, por favor. No se vayan a ir ahora. No, por favor, no se vayan. Tengo una contentura. Es como que estuviéramos todos juntos en una casa. Es lo más cercano a estar todos juntos en una casa. Por favor. Vamos, Pipo. ¿Querés algo? ¿Cómo? Una guerrita me compraste. Toma. No, tranca.
gente, no me van a abandonar en el momento más importante. Mientras Carlito entra, voy a tocar algo para ustedes. Mare, agua, yo estaba en la río, yo estaba en la río, yo estaba en la mar. Mare, agua, yo estaba en la río, yo estaba en la río, yo estaba en la mar. Mare, agua, yo estaba en la río, agua, agua, mare, agua. Sí, fui a comprar otra flautín, así que no te preocupes. Y dice, agua, mare, agua, agua va a llover, agua, mare, agua, agua va a llover, agua, mare, agua, agua, mare, coro, agua, mare, agua. Ahí está Carlos. Seguimos nomás, no se vayan, Bueno. Uy, tanto sabor. Ahora sí. Me está. Hijo de su madre. Sí, boludo. Morimos. Bueno. Estaba pensando esto. Habíamos quedado. Gente, amigos, amigas que hay acá, no puedo creer. Una gana de abrazarles a todos. No aguanto más. Tremendo, bro. Yo creo que lo que más extraña, lo que más extraño es poder tocar con todas las personas, con todos los amigos. No, o sea, necesitamos eso ya. Yo ya dije, o sea, en cualquier momento se viene el ensayo con barbijo. Me van a odiar, ¿no? Pero, loco, tenemos que hacer algo. Yo digo, en algún momento va a terminar esto. Y creo que hay que hacer un proyecto de hacer 3 días seguidos, o sea, sin parar, 24 horas por día, de tocar el tambor y que llamen a la GUM, a la Gendarmería, a lo que quieran. Ya fue, vamos a tocar 40.000 horas seguidas. Y nos abrazamos todo el día y que emprendemos fuego los barbijos, el alcohol en gel y todo. Carliño, aprovechando esto que estamos hablando ahora, para ir más o menos cerrando, ¿cómo son estas nuevas formas, o que vos estás pensando, trabajando, estas nuevas formas de transmisión del tambor con esta cuarentena? Que, o sea, es algo muy complejo, ¿no? El tambor por internet, el tambor virtual. A mí personalmente me preocupa un poco la comodidad virtual. Espero que no suceda si esto se extiende mucho tiempo. No, por Dios. No lo creo porque no dejemos que suceda, no dejemos que suceda. Eso, somos gente que necesitamos tocar el tambor en la calle o encontrarnos con personas y tocar colectivamente, porque eso es el tambor. Pero bueno, eso, ¿qué implica la enseñanza del tambor? ¿Qué me podés contar o cómo vos lo fuiste llevando adelante? Me contaste lo del profesorado, me contaste un poco de cómo lo fuiste encarando y creo que en un punto está bueno. O sea, yo por lo menos que estoy cursando ahora con vos, los videos me son de ayuda, me sirven, pero bueno, se queda siempre uno con la espina de decir, o quiero tocar esto con la gente. Para mí es pensarlo desde lo colectivo. Cada vez voy más por ahí. Y que lo colectivo sea lo que lleva a la persona, en todo caso, a trabajar lo individual. Digo, en los aspectos técnicos, trabajar el tambor desde contextos populares, folclóricos, religiosos, profanos, pero que tengan en su esencia lo colectivo. No ir al tambor, para mí, al tambor ya en contextos de música donde ya interviene lo comercial, donde interviene la industria de la música, que es otro viaje alucinante también. Pero para mí lo importante de trabajar es eso colectivo, y que después eso, lo que hablábamos antes de la pasión de lo que la persona, si la persona se enamora del tambor y toca candombe uruguayo y se flashea con el candombe correntino, con el maracatú, con, no sé, el tambor batá, la rumba, todo, eso le va pidiendo a la persona, bueno, sentate a estudiar, y se va a sentar 6 horas por día a estudiar, pero lo va a hacer porque se lo está pidiendo el tambor,
Y para mí en eso es, digamos, el tambor también como elemento, como herramienta de transformación social y cultural. Me parece que eso es lo más importante. Trabajar lo individual, ¿para qué? Si lo individual, o sea, queda en la persona, digamos. O sea, a mí cada vez me interesa más eso. La persona cuando quiera trabajar lo individual lo va a trabajar. La técnica, Claro. el virtuosismo, la destreza, la creatividad. Pero trabajar, me parece que lo importante, en una sociedad como la nuestra, digo, si vos te vas no sé, a Cachoeira, al Recóncavo Baiano, sí, ya está, el sentido colectivo ya está. Capaz que hay que plantearlo de otro lugar. Pero acá nosotros necesitamos, me parece, entender al tambor como una práctica colectiva y esto, de entender que tiene una historia, que es nuestra historia también. También correr eso, porque yo me acuerdo de 98, 2000, todo, tener discusiones con un montón de otros músicos, músicas que venían de otros instrumentos, y como decir, pero ¿cómo va a estudiar? ¿Pero qué hace tocando música cubana? Nunca te va a salir como a los cubanos, ¿para qué hace eso? Y ellos tocaban música de Europa del siglo XVIII. ¿Y por qué la música de Europa se puede tocar y la cubana no? O sea, ¿por qué no es propia esa? Entonces ahí también me parece que pasa un poco por ahí y permitirnos, pero no sé, no hay una manera. Yo también eso, no hay una manera. Yo estoy laburando en alguna y todo el tiempo transformándola, pero bueno, en definitiva es reforzar los procesos colectivos ligados al tambor, es decir, ponerle atención ahí, ponerle empeño en lo colectivo, en salir a tocar con la gente, en poder apropiarse también en un sentido, apropiarse en el buen sentido, quiero decir, de estos ritmos que llevamos a cabo, que a lo mejor muchos no son de acá, de Rosario o de Argentina, pero creo que la cotidianidad de estar ahí, de estar encima, de poder crearlo colectivamente, lleva a tomar una identidad propia, digamos, de algo que por ahí no es tuyo, no que no es tuyo, sino que es de afuera. Creo que colectivamente es más fácil el sentido de poder identificarse con algo que no es de acá, digamos. Y romper también... Está bueno y es interesante. Pienso ahora también romper en un primer lugar con esto de la división de la música, danza y canto, tratar de todo el tiempo, o sea, poder bailar, poder tocar, cantar, todo eso sería genial, que buscarle una manera que no se segmente eso. Y por otro lado, romper con eso de que hay que saber para tocar o para cantar, que si no afinás no podés cantar, que si no podés... Vamos, yo me quedé sin ya. Que romper con eso, digamos, o sea, con el, digamos, el sentido de comunicación, comunitario, de construir colectivamente, porque si no heredamos eso, de que si no sabes tocar, entonces no toques, quédate ahí, no. Claro. Si no sabes bailar, no baile, no. Romper con eso. Qué sé yo, no sé, para mí... Sí, es que tenemos que poner el foco en el semillero, digamos, poner el foco en la transmisión de la enseñanza. A mí particularmente me ha sucedido en épocas mías de tocar, en las que tenía ganas más de tocar que por ahí transmitir el conocimiento, y creo que es normal, no creo que sea algo malo, fue algo que me sucedió. Y también después de empezar a entender de que en realidad está bueno pasar la data, decir, bueno, a ver, vamos a ver acá, compartamos esto, para que crezca, digamos, y de repente eso empieza a tomar sus frutos, digamos. Entonces está bueno por ahí apostar a ese proceso colectivo. De una. Hermanito, de una. Brother, vamos a ir cerrando. Escuchá, vamos a hacer un jueguito acá. Vamos a elegir 3 preguntas. La gente en este momento va a hacer 3 preguntas, ¿sí? Vamos a elegir 3 preguntas las que pongan para que vos puedas responder, ¿sí? No se acerca con la pregunta, ojo con la pregunta. Cosa que tenga que ver. Yo respondo todo. Yo ya respondo todo. Estoy en un momento de mi vida que respondo todo. Le damos con todo entonces. Bien. Ludmila, quedate ahí. ¿Qué pregunta apareció? El Laucha te puede preguntar. Ahí va. Abrazo, dice buen querido. La Pau Quintín dice, la gente no quiere bailar. ¿Es
verdad, Uy, eso es verdad. Y los hombres no quieren bailar también. es verdad, total. Sí, sí. Pregunten, loco. ¿Cómo se conecta lo espiritual con la percusión a la hora de estudiar? Pregunta el otro. Lautaro Escola, gran valor. ¿Cómo se contará que lo leo? Se me desaparece. ¿Cómo hago? Perdón. ¿Cómo se conecta lo espiritual con la percusión a la hora de hacer? A la hora de estudiar, supongo. A la hora de estudiar. Ahí va. No sé si lo entiendo bien. Si ves que voy por un lado... el tambor, digamos, para mí entender que el tambor tiene un porqué. El Rafa Santa Cruz decía esa frase, ¿no? El tambor nunca da igual, está o no está. Digamos que para mí es una frase corta, sencilla, pero que alude precisamente a eso. El tambor siempre se toca para algo, ya sea para desde celebrar una cosecha o pedir que venga, que la pesca vaya bien, o ahuyentar a cierta mala energía, o para honrar a una deidad, o simplemente para celebrar en comunidad. O sea, siempre se toca con algo. Y el tambor es comunicación, digamos. Es difícil estudiar lo espiritual, digamos. O sea, vos te puede pasar de que yo no sé, es como me parece que hay que a lo que yo veo es que hay que entenderlo, digamos, porque por ahí a vos no te copa el contexto que tiene cierto toque o cierto tambor, pero vos que muevo esto porque se me mueve la fichita del cargador. Sí. Pero entenderlo en primer lugar, entender que eso se toca para tal cosa, siempre me genera, por ejemplo, en un contexto profano, como es el samba reggae, que tiene una historia tan hermosa, digamos, de lucha, de resistencia, digamos, que yo estudio, o sea, empezás a dimensionar cómo surge el samba reggae y te prendés fuego. Y después ves, capaz que viene, no sé, la Gorda Carrió, hacer campaña y tiene un grupo de samba reggae tocando atrás. Yo decía, no, si esta gente supiera de dónde viene, no irían a tocar ahí. O sea, el contexto para mí es trascendental, digamos, en ese sentido. Y si lo que estás estudiando capaz no conecta con lo que vos querés hacer, entonces no usarlo, digamos, en ese sentido. Y también es como una ida y vuelta. El tambor te invita a esa espiritualidad. Digamos, vos estudias, no sé, candomblé y te va a llevar a esa espiritualidad. Vos si querés, te vas a meter más, te vas a meter menos en el tambor batá, lo que sea, o el samba de roda del recóncavo, ya sea profano o religioso, todo tiene una espiritualidad. Y lo profano, eso para mí lo lindo de la música latinoamericana, digamos, no sé, me sale ahora este concepto, no lo había pensado, pero lo lindo de la música latinoamericana es que lo empezamos a estudiar, capaz desde lo profano. Vos estudiás samba reggae, empezás a estudiar, te copás, y te dicen, bueno, mirá, tenés que ir al candomblé de Angola o sea, primero tenés que ir al carnaval de Río, porque viene de ahí, perfecto, y después candomblé de Angola y candomblé de Ketu y Yeye Nagó, y ya ahí ya llegaste a lo religioso, ya está, y ahí claro. te fuiste a meter y está. Lo mismo en Cuba, me gusta el son, buenísimo, que el son, que el changüí, que no sé qué, pum, te va a la tumba francesa, listo, religioso. Me gusta la rumba, no sé qué, listo, pum, y vas a llegar a lo religioso, porque en América todo viene de ahí y es una recreación de la espiritualidad de África. Eso también, no lo hablamos antes, porque a veces ciertos contextos que son recreaciones se los menosprecian. Esto como decir la música afroargentina, a mí me ha pasado muchas veces como decir, no sé, los candombes del litoral son una recreación. Y gente que dice, bueno, pero esto no es lo que tocaban, esto es una recreación, como quitándole mérito, decir, América es una recreación de África. Si hubiera tenido o sea, somos una recreación, y eso es lo más hermoso. Nuestros tambores, digamos, los tambores hechos con barriles y los cajones son recreaciones, ya los instrumentos. Y después toda la música y la espiritualidad también se recreó de África. Entonces, no sé, me parece que está bueno poner en valor esa recreación. Y si acá
no sé, de acá, que es lo que va a pasar, pero de acá a 5, 10, 15 años, ya va a haber tambor de acá, batalla de fundamento, y va a ser también una recreación del tambor acá en Rosario, va a tener sus particularidades también. Y de acá a 100 años va a haber un montón de otras variaciones, que eso también es lo hermoso, digamos, la espiritualidad también va transformando y una se va encontrando en esa espiritualidad, digamos. Para mí no es que hay que obligatoriamente meterse ahí, pero sí tenerla en cuenta. No se puede, me parece, estudiar la espiritualidad. No, tal cual. Tremendo. Pero no hay que perder la vista. Bueno, no sé. No, hermoso. Escuchá, voy a otra pregunta interesante que hicieron, ya cambiando el panorama un poco, yendo un poco más al aula. Preguntaron por ahí, con respecto a los libros de Augusto, de Pere Guarnieri. Sí. ¿Cómo ves el tema de... Sí, ¿me preguntaban? No, pensé que era para comprarlo, digo, es más fácil eso. Claro, no. Pusieron esa pregunta. ¿Cómo ves el tema de la percu en las aulas, de primaria sobre todo? ¿O cómo ves ese trabajo? ¿O cómo encarar? ¿Cómo lo pensás vos? Preguntaron por ahí. Me parece que en ese sentido el profesorado es una usina de multiplicación del tambor. Que cuando yo arranqué el profesorado, era como, me imaginaba formando tamborera, y cuando empecé digo, pará, pero acá, claro, no se podía pensar tanto con la técnica, y al principio, los primeros momentos fue, pero entonces, no sé, y después fue, no, esto es lo mejor, me enamoré de eso, porque decir, toda la gente que salga acá va a ir al jardín, al preescolar, a la primaria, a volarle la cabeza a los pibes, a las pibas a tocar el tambor, lo mejor que puede pasar, y por eso ahí también fue como que digo, no, acá lo que hay que hacer es todo eso que hay atrás del tambor, no aprender el abierto, el tapado, que eso sí, obviamente, pero acá lo que hay que hacer es la pasión de ir a meter tambores en todos lados. Y qué mejor que la escuela para hacer eso. O sea, en ese sentido, para mí es el lugar donde hay que replicar el tambor. Y las profes que están saliendo del profesorado están saliendo acá, y habría que preguntarle a ellos cómo está yendo eso, pero yo por lo que hablo, claro, es una masa. Tiene ese desafío acá a también. 5 años va a haber una generación tremenda. Sí, tremendo semillero ese. Muy buena pregunta. Última pregunta. La Lucy Coco hizo una pregunta, espera que necesito agarrar el celular para buscarla. Me pareció interesante como para ir cerrando. Dice, entonces, ¿no existe tocar para uno mismo? Pienso, el teatro no es teatro sin público, simplemente sucede otra cosa. ¿El tambor o nuestra música? ¿Qué pasa si nos compartía con otros? Sí. Está bueno eso, ¿no? Sí, obvio que existe tocar para uno mismo, pero para mí es como distintas cosas. Para mí, o sea, no sé, no hay una verdad para nada. Yo siento que no hay una verdad. Digo, para mí. Una cosa es cuando lo que hacemos tiene que ver con una cuestión artística, si se quiere. No sé, yo, porque ahí, bueno, vi que había preguntas sobre los discos y eso. ¿Cómo producir los discos? No sé, también los pensé como una manera de... Eso también de cómo fue evolucionando tu... Bueno, listo, lo dejamos para después. Pero bueno, digo, cuando uno hace un hecho... ¿Se me escucha ahí o no? Hola. Sí. Digo, cuando uno tiene una finalidad artística... Ahí se te perdió un poquito. Entró... ¿Ahora? Hola. Si no, cambio de Wi-Fi. Hola. ¿Ahí está? Ahí está, listo. No. Listo. Ahí está. Digo que cuando alguien tiene una finalidad meramente... Perdón. Tiene 2 Wi-Fi el tipo, aviso. pero andan más o menos, son todas prestadas. Digo, cuando es un hecho artístico, obviamente, qué sé yo, no todas les tamboreres
tienen un deseo de expresarse artísticamente. ¿Cuántas veces vamos a los contextos y un tremendo o tremenda tocadores de candombe o en Uruguay dice, no, pero yo toco el tambor nomás? Y vos decís, no, pero sos tremendo con música, por digo que... Y no, la persona va, toca y ya. No necesariamente siempre está esa finalidad o esa búsqueda artística. Digo, cuando está, es alucinante. Digo, pero ahí estamos tomando una parte del tambor, de ese hecho colectivo, digamos. Para mí no hay que perder nunca de vista el origen del tambor como fenómeno colectivo, porque si no, se termina, digamos, es peligroso, digamos, lo que hay detrás, digamos. Hay todo un sistema, una industria que coopta esto, lo transforma. Hablábamos antes del samba reggae, y todas estas manifestaciones que tienen una militancia, una reivindicación, una lucha, el capitalismo las toma, las transforma y le saca un poco de esa peligrosidad. Entonces me parece que un poco el desafío es nunca perder de vista eso. Después hagamos arte, todo lo que vale, todo, obviamente. Tremendo, brother. Bueno, para ir cerrando un poquito, bueno, hermoso el encuentro. Creo que a la gente espero que le haya gustado, que hayan podido aprender tanto como yo, escuchándolo al gran Carlos. Y no, bueno, pero tremendo, qué felicidad esto. Sí, perdón, sí, respondo sí, rápido Dale. a la Pavo Quintín, que dice cómo hacer para incentivar más el estudio de lo afroargentino. Sí, no sé, compartiendo todo y o sea, yo todo lo que está a mi alcance siempre lo paso, de todo el mundo. Eso ahí en Corrientes es la usina de la buena onda. Corrientes es el territorio del amor al tambor y compartir información. Me parece que esa es la manera de ir tipo rizoma, ¿viste? Pasándolo. Me acuerdo que eso, no sé, cuando en los 2000, 90, no sé, la gente se compraba un libro y no lo pasaba, no te lo dejaba fotocopiar. Esa necesidad me parece que es todo lo contrario. Y me parece que hoy por hoy, la otra vez no me acuerdo con quién habla que el mejor, digamos, cómo hacer el mejor backup, que si un disco rígido, que en la nube, el mejor backup es compartirlo. Tener un libro, tener un video, compartirlo. Y si el día de mañana se te rompe el disco rígido, le escribí a la persona y te lo pasan. Tiene que circular la información. Y de a poco los afroargentinos ya va a ir cada vez, o sea, si comparamos ahora, hace 10 años atrás, la situación es totalmente diferente. Está buenísimo. Sí, tal cual. Che, tremendo. Bueno, ¿te animás a compartir algún toque, algo, un ejercicio, un canto, lo que vos quieras? Este es el momento en el que vos podés compartir. Bueno, les paso el chamamé con tambora de Goya. ¿Me parece? A ver si me sale. ¿Lo tenés? ¿Te lo acordás? No, ni idea. Pará. Di vuelta a la cámara, Aure, ¿cómo se hace? No, ahí mira, tenés un... Exacto. Ahí está. En tiempos de pandemia la tecnología es lo primero, ¿viste? Es lo primero. Bueno, a ver si se ve más o menos. Bombo legüero, lo tocan con Goya, provincia de Corrientes. Se celebra San Baltasar. O sea, el 6 de enero, que es el Día de Reyes, la corona española y la curia eclesiástica, digamos, en toda esta región utilizaron la cofradía como institución, y en estas regiones se utilizó la figura del Rey Mago Negro, de Baltasar, que en esta región, Cuba es Melchor, y si no me equivoco en Perú también es Melchor, pero en esta región Baltasar era negro y le permitieron, para que se identifiquen, el uso de Baltasar, y lo dejaron que lo santifiquen, entonces es San Baltasar, pero la iglesia jamás le dio el estatus de santo a Baltasar. Y eso, digamos, disueltas las cofradías en mediados de 1800, sigue ese culto hasta el día de hoy,
de manera, como se dice, paralitúrgica. Y en Goya se toca chamamé, falseado y cumbia con tambora. Esa tambora hoy es un bombo legüero. Como dicen en Goya, como las que tienen ustedes, tenemos acá. Andás a ver cómo llegó ese bombo, pero el tambor original era un tambor militar de bronce con bordona de 10 pulgadas. Se rompió ese tambor, el parche, y se murió el talabartero que le cambiaba el parche. ¿Qué hicieron? Bombo legüero. Ahí, recreación. Hermoso, sí. Entonces, Escuchamos. el toque de chamamé con tambora. Bueno, lo perdimos a Carlos con toda esta tecnología 5G, se lo han llevado a otro planeta, no sabemos si va a volver o si aparecerá directamente volando como un satélite 5G. Carlos vuelve. Bueno, se nos fue Carlos compartiendo una hermosa data. Después de última, si alguien está interesado, lo puede ver. Bueno, gente, gracias por conectarse. Tremenda data. Estoy contento por hacer esto. Me mandé a la pileta porque la verdad que yo de entrevistas no sé mucho. Lo mío es más tocar el tambor y cantar, esas cosas. Y les comento, ¿quieren saber esto? Espera que me está... A ver, ahí les comento, denme un segundo. No se vayan, que les quiero contar una cosita. Carlos Seminara, añadir. Carlos, ¿no fuiste? Acá ¿No estoy. fuiste? Bueno, no importa, ya sabes. Me copé, Sí, se boludo, cortó. me copé. Se ¿Cuándo se cortó. cortó? ¿Se vio algo? ¿Se vio algo qué? Se cortó, sí, se vio. Se escucha raro igual, porque viste que el audio del Instagram y de la cámara no son muy buenos. Pero después Ahí va. podés mandarlo para que lo veamos si querés. O compartirlo. Se me corta, viste, como que se corta lo bueno. Eso Aure, escuchá, estaba sí. escuchando antes, no sé si esto pasó o va a pasar, o vi el futuro, que estaba diciendo Sí. me parece genial esta idea que tuviste, me parece A ver, increíble, está te escucho. buenísima. No, que está buenísimo esto de juntarse. Claro, Sí, Sí, me parece sí, para mí. tremenda. La Jessie, mirá, está la Jessie, la Madrid de mi ciudad, una genia total. Mucha gente del tambor, eso me pone muy contento que se haya conectado la gente ahí, la familia, la comunidad, y que podamos seguir conectándonos aunque sea por acá. Sí, por favor. Hay que pensar en una manera que todas estas personas nos juntemos cuando termine la cuarentena, en un espacio Exactamente, físico. por favor. Bueno, Carlito, querido, te dejo tranquilo. Muchas gracias. Y hasta el final. Para mí, sí. Un placer de esta primera edición contar contigo. Y bueno, va a seguir, así que espero que todo el Ahí mundo estaré. esté atentos y atentas. Va a ser todos los lunes, escucha, porque yo necesito organizarme, va a ser todos los lunes a las No, 7. va a ser lunes y miércoles. Ah, 2 veces por semana. Lunes y miércoles. Exactamente. Me encanta. brother. Así que ahora voy a contar un poco la idea de lo que sigue. Dale, contá. Bueno, además de agradecer a Carlos, contarles que esto va a ser lunes y miércoles en principio. Si quieren saber quién va a ser la próxima persona entrevistada, cuando termine esta grabación, todo el mundo al Instagram, ¿sí? O al Facebook, que les voy a contar un poco lo que vamos a seguir. Así que el miércoles a las 7 nos encontramos acá, otra vez, a seguir hablando sobre el tambor, a seguir
disfrutando, encontrándonos por lo menos por acá. La verdad que yo estoy re contento, me siento súper bien. De compartir Lunes y esto. miércoles a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, exactamente. Perfecto. ¿Hay que pagar un abono? ¿Cómo es? Hay que estudiar para poder que el tambor suene rico. Eso es. Bueno, hermanito, muchas gracias. Te agradezco mucho, gracias a toda la gente que se sumó. Y bueno, el miércoles estamos ahí. Un abrazo grande. Un abrazo a todo el mundo ahí que veo, me llena el alma.